Buenos días, bienvenidos los estudiantes del curso de Biología General de la Universidad de Costa Rica. Les habla Bernal Garro, su profesor, y hoy vamos a hablar acerca de la biología general del DNA o ácido desoxirribonucleico y su naturaleza como el portador de la información genética. Si vemos aquí esta fotografía, vamos a ver que tenemos DNA en diferentes formas, en diferentes maneras de empaquetarse. En una bacteria como esta que ha sido lisada y ha liberado todo su cromosoma al exterior, vemos que el DNA se organiza como cromosomas circulares, ¿verdad? Empaquetados dentro de la bacteria, pero desnudos en el citoplasma, y que forma borlas o asas, ¿verdad? Que están siendo mantenidas por proteínas que son de tipo no histona. O también podemos encontrar el DNA en los eucariontes en forma de cromosomas ya no circulares, sino lineales. En este caso vemos, por ejemplo, por aquí un cariotipo humano que ha sido teñido muy bonito, y en el núcleo vemos los territorios cromosómicos, que son los lugares donde están los cromosomas cuando no están condensados. Recuerden que si el DNA está condensado se denomina cromosoma, y si está en su estado estirado, relajado, se denomina cromatina. Bueno, los objetivos de esta parte del curso sería descubrir o describir los experimentos clásicos que llevaron al descubrimiento del DNA como material de herencia, describir la estructura del DNA, describir el proceso de replicación y reparación, y discutir un poquito acerca del proceso de diferenciación celular y la importancia de la clonación, en este caso animal. Y en el libro de STAR sería el capítulo 8. Sin embargo, si ustedes usan otros libros de texto, nada más buscan el capítulo que corresponde a estructura y función del DNA, porque probablemente sea otro número. Aquí vemos, por ejemplo, cómo podemos, una vez que se extrae DNA, ¿verdad?, por distintos procesos a mano, cómo lo podemos ver como una estructura algodonosa. En este caso es el DNA de una célula de células humanas, y aquí vemos cómo se ve el DNA extraído de chícharos, es decir, de arvejas, de tomate, qué sé yo. Entonces es como una estructura lanosa que ya sabemos que está constituida por hebras de DNA que son hélices dobles. Para introducir el tema, recordemos que el DNA eucarionte se acomoda en torno a estructuras de proteínas que llamamos nucleosomas. Cada nucleosoma es un octámero, es decir, tiene 8 histonas. Estamos hablando de cromosomas eucariontes como los humanos. El DNA se enrolla alrededor de este octámero de histonas, y vean que esa fibra de DNA junto con histonas tiene aproximadamente de 10 a 11 nanómetros de longitud. Histonas tenemos H2A, H2B, H3 y H4, dos de cada una para formar este octámero de histonas. Y la cadena de DNA que une a un nucleosoma con otro, aquí va a haber una histona que no aparece en este esquema, que se llama histona H1. Esto le da a la cromatina una estructura parecida a la de un rosario, ¿verdad? Las cuentas de un rosario, en la que cada cuenta sería un nucleosoma. Si vemos este punto de bifurcación aquí, donde aquí tenemos una sola molécula, es porque esta molécula de DNA se está replicando. Entonces, esta es la molécula materna y estas son las dos moléculas hijas. Como ustedes ven, inmediatamente de que se ha replicado la molécula hija, ya tiene nucleosomas. Por lo tanto, hay una gran coordinación para remover los nucleosomas, sintetizar nuevos e irlos poniendo inmediatamente cuando se han sintetizado o se van sintetizando las dos cadenas hijas. En esta primera parte del video, entonces, vamos a tratar el tema de la línea histórica de los hallazgos en torno al DNA. ¿Cómo llegamos a descubrir que el DNA es el material de la herencia, el portador de la herencia? Hasta antes del siglo XX existían diferentes tesis, ¿verdad?, de cómo se transmiten los caracteres hereditarios de padres a hijos. Había dos tesis hacia el final del siglo XIX, ¿verdad?, 18-19, en donde teníamos dos tipos de modelos: el concepto de la pangénesis y el concepto de la teoría del germoplasma. ¿Qué era el concepto de la pangénesis? Era cuando se creía que todos los órganos del cuerpo producen jugos, a los que llamamos humores, y que esos jugos tenían características de diferentes partes del cuerpo del hombre y de la mujer, y que esos jugos o humores pasaban a las células sexuales, espermatozoides y óvulos, que los pasaban a su vez al cigoto. Es decir, todo el cuerpo contribuía a la genética. Entonces, pues se llama la tesis de la pangénesis. La otra tesis, la tesis moderna, que sabemos que es la correcta, que es la del germoplasma, implica que no, que solo las características que están presentes en las células sexuales, en los órganos sexuales, son las que pasan al cigoto. Entonces no es todo el cuerpo, sino solo las células
germinales, por eso lo llamamos la teoría del germoplasma. Pero por mucho tiempo se dudaba quién exactamente o dónde está exactamente las características genéticas, en qué molécula, en qué parte del cuerpo, en qué tipo de humor. Por mucho tiempo se creyó que era la sangre, por eso existen creencias como lo que la gente mayor dice, que la sangre de la familia, que la sangre jala, jugos o humores, como habíamos hablado, e incluso que las características genéticas venían formados en homúnculos preformados. Incluso Charles Darwin, llegó a creer en esta tesis, que incluso se enseñaba en los textos de medicina del Renacimiento, de la Edad Media, porque diversos autores aseguraban que observando los espermatozoides bajo el microscopio podían exactamente ver figuras humanas ahí preformadas. Es decir, que el hombre pequeño o homúnculo, como vemos aquí en estos otros esquemas, iba metido en el espermatozoide y entonces entraba al óvulo y ya en el óvulo lo único que hacía era alimentarse y crecer, ¿verdad? Entonces la teoría del homúnculo preformado. Luego, para 1870 y tanto, este señor que vemos aquí, Friedrich Miescher, ¿verdad?, que era suizo, comenzó a estudiar diferentes muestras, como por ejemplo trabajó con esperma de salmón y trabajó con pus, que es el pus, linfocitos, células blancas de la sangre, y entonces agarraba las células y les daba un baño de alcohol. Luego de ese baño de alcohol les ponía pepsina. ¿Qué hacía la pepsina? Rompe las proteínas, ¿verdad? Luego un baño básico, un baño con álcali o base, y finalmente un baño ácido. Y entonces, ¿qué obtuvo al final? Una sustancia que estaba en el núcleo, que era ácida. Como era ácida y estaba en el núcleo, Miescher le puso ácido nucleico. Es decir, ¿quién descubrió los ácidos nucleicos y por ende el DNA? Friedrich Miescher. Pero como en el núcleo hay muchas proteínas, y los médicos eso y los biólogos lo sabían, y siempre se creyó que las proteínas por su complejidad eran las principales moléculas para hacer funciones bioquímicas, nadie le dio importancia al descubrimiento de los ácidos nucleicos, o nucleína, que también se le conocía así, y por mucho tiempo fue ignorado. El DNA entonces se descubrió ya desde finales del siglo XIX, pero nadie le dio importancia. Luego se comenzaron a estudiar por diferentes científicos el tema de las bacterias y de las bacterias patógenas. Cuando una bacteria es patógena y puede conquistar a un organismo, se dice que esa bacteria es virulenta. Virulento significa que tiene virulencia, no que tiene virus, ¿verdad? Las bacterias, se observó que muchas veces las bacterias patógenas, las bacterias virulentas, tienen alrededor de ellas una capa de moco que es constituido principalmente por agua y algunos carbohidratos, a las que se denomina cápsula. Entonces, vean aquí esta fotografía, esta tinción de Gram, donde se ve un halo alrededor de cada bacteria. Esa es la cápsula mucosa. Y se estaban estudiando bacterias patógenas que presentan cápsulas. Una de esas bacterias que se estaba estudiando era o es Streptococcus pneumonia, el causante de la neumonía, que como sabemos hoy tiene una gruesa cápsula, ¿verdad?, que rodea. Aquí tenemos el citoplasma, la membrana celular, el espacio pericelular, la pared celular y sobre ella la cápsula mucosa. Entonces, ¿quién estaba estudiando la virulencia en Streptococcus para tratar de descubrir una vacuna contra la neumonía? Pues este científico británico, Friedrich Griffiths, ¿verdad?, que realizó sus experimentos y entonces utilizó dos cepas. En bacterias, cuando hay subtipos, no decimos razas, decimos cepas. Utilizó dos cepas del Streptococcus pneumoniae. La S, del inglés soft, que era la cepa patógena. ¿Por qué soft? Porque las colonias se veían suaves, sin textura. ¿Por qué se veían así? Porque tienen cápsula, son las virulentas. Y también usó la cepa RAF, R. RAF quiere decir texturizado, áspero. Esa no tenía cápsula y no era virulenta, no virulenta. Y con el estudio que él hizo con estas dos cepas, llegó al descubrimiento de un principio transformante. Ya vamos a ver qué es. Pues él lo que hizo fue trabajar con ratones en varios experimentos. Cuando le inyectaba al ratón células R, bacterias tipo R, el ratón no desarrollaba neumonía y vivía. Si le inyectaba la cepa virulenta, la cepa S, el ratón moría de neumonía. Hizo otro experimento en el que agarró células virulentas S y las mató con calor. Se las inyectó al ratón y obtuvo lo que esperaba, que el ratón no muriera. ¿Por qué? Porque las bacterias virulentas estaban muertas. Entonces él dijo, bueno, entonces,
Si las R no causan la enfermedad, ni las S muertas tampoco, si yo le inyecto R junto con S muertas, tampoco se va a morir el ratón. Y gran sorpresa, cuando se le inyectaba esta combinación, el ratón sí moría. ¿Qué pasó? ¿Por qué el ratón sí moría? Aquí ven el dibujillo que tienen ustedes en el libro, pero ese no me gusta mucho porque no está muy explicativo. Cuando él empezó a examinar qué pasaba y agarró este último experimento del ratón con la mezcla y le sacó muestras de la sangre del corazón, encontró en el corazón Streptococcus vivos tipo S. ¿Cómo? ¿Cómo si estaban muertos? ¿Por qué se encontraron bacterias S vivas? ¿Qué fue? ¿Que resucitaron? ¿Y cuál fue su conclusión? No vamos a creer en tesis supernaturales, sino que él razonó correctamente que alguna molécula había pasado de las células R vivas a las células S muertas. Perdón, al revés. Algo había pasado de las células S muertas a las células R vivas y había transformado las células R en células S. Y por eso es que él estaba encontrando las células S vivas. Repito, entonces, Griffith concluyó que una molécula pasaba de la bacteria virulenta muerta tipo S a la bacteria no virulenta viva tipo R y transformaba la bacteria tipo R en bacteria tipo S. ¿Cómo la transformaba? Él la llamó principio transformante. Y ahí quedó. Nunca llegó a concluir porque además Griffith tuvo tan mala suerte que estaba trabajando en el laboratorio en Londres durante uno de los bombardeos nazis, ¿verdad? Que bombardeaban Londres casi todos los días, y en uno de esos bombardeos él murió. Entonces él nunca llegó a trabajar más con el factor transformante. Hoy sabemos que el factor transformante es ni más ni menos que el ácido desoxirribonucleico o DNA. Entonces Griffith lo demostró sin saberlo, que era el DNA. El DNA que había descubierto Friedrich Nietzsche. Y esto ocurre porque las bacterias pueden compartirse material genético estando vivas o estando muertas, y el proceso por el cual una molécula de DNA con información genética pasa de una bacteria a otra y la cambia se llama transformación. La transformación es lo que utilizamos en ingeniería genética. Vean que la ingeniería genética nosotros nada más la descubrimos, la inventaron las bacterias. Entonces, puede pasar un segmento del cromosoma de la bacteria A a la bacteria B, como vemos aquí, o podría ser un cromosoma circular pequeño llamado plasmio, es decir, las bacterias se pueden compartir entre ellas plasmios o segmentos del cromosoma principal. Si el plásmido entra a la bacteria, también la puede transformar. Entonces, a este mecanismo de transformación bacteriana debemos el hecho de que en el ratón de Griffith hubieran reaparecido vivas las bacterias S cuando deberían estar muertas. Bueno, seguimos con este interesante tema en la siguiente etapa de este video. Gracias.